Hola, buenas tardes y bueno, muchas gracias a todos por venir. Bueno, este fue el primer año que el año pasado, el primer programa que suspendimos el año pasado cuando ya teníamos los folletos en la calle. Lo hemos recuperado este año con una nueva poeta o escritora que viene, escribe tanto poesía como narrativa también y ensayo. Y damos comienzo entonces ahora a la sexta edición de Escrituras de hoy. Habíamos comenzado en el año 2015, debería ser la séptima, es la sexta edición. Siempre traemos así 4 escritores con 2 presentadores un poquito de lujo, siempre. Y este año de presentadores están, bueno, por aquí Pedro Serra, que él es catedrático aquí en la Facultad de Filología, catedrático de Literatura y Lengua Portuguesa y bueno, varios cargos más del Centro de Estudios, lo digo fatal, Instituto de Estudios Portugueses. Y aparte también gestor cultural casi, porque organizas también muchos actos. Y mañana estará Joao Guerreiro, que también es un poco el coordinador de los escritores, de seleccionarlos, ponerse en contacto con ellos, etcétera, que bueno, pues es un colaborador de la biblioteca de siempre, que ahora vive fuera, pero se viene de vez en cuando para ayudarnos en los actos. Las 2 escritoras de hoy las presentará Pedro, yo solamente digo sus nombres. Maribel Andrés Llamero, que muchos a lo mejor conocéis, salmantina, y bueno, con su libro famoso de Autobús de Fermoselle, y María Domínguez del Castillo, sevillana, que llegó este mediodía, y bueno, pues será la primera vez aquí en Salamanca en actos de este tipo. Ya Pedro los presentará. Pues nada, no digo más, muchísimas gracias a todos por venir. Mañana sabéis que continúan los actos y los 2 escritores de mañana, ya aprovecho que están aquí a los extremos. Allí está también Susana Sánchez Arins, por un lado, y por aquí, al lado de Joao y de Veneranda, está Alejandro Morellón. Ellos serán los protagonistas de mañana, presentados por Joao. Pero vamos con los de hoy. Pedro, tú te encargas de todo como maestro de ceremonias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Nona. Hola a todos, buenas tardes. Hola Maribel Andrés Llamero y hola María Domínguez del Castillo. En fin, muy bienvenidas a este encuentro de poesía y, en fin, tiene por título, si no me equivoco, corrígeme, Nona, si no es así, Escrituras de hoy. Escrituras de hoy es el nombre genérico y este año le hemos puesto así un poquito de broma o de ironía: escribir tiene premio, porque todos los escritores que vienen hoy y mañana han recibido premios más o menos pues Escrituras de hoy y escribir tiene premio. Podemos hablar de eso si consideráis en un gran momento. No, vosotros habláis de lo que queráis. En todo caso, en fin, agradecer a Nona, a João Sousa Carreiro y felicitarlos por la continuidad de estos encuentros y bueno, un agradecimiento que se impone porque realmente, en fin, Nona lo dijo un poco, no se trata de hablar de mí, pero me ubico ahí en los claustros más oscuros de la Universidad de Salamanca, de la Facultad de Filología, pero siempre con mucho placer, Nona lo sabes, que vengo y que acudo, João también, a estos encuentros intempestivos. Es tan intempestivo que hubo un momento que me di cuenta que estaría y que estaría María Domínguez y bueno, y que más allá del escribir tiene premio, había como otras 3 palabras clave que a lo mejor podían movilizar nuestra conversación y que son algo como memoria, creación, forma, ¿no? Wow, esto ya empieza a ser, empieza a tener más enjundia, ¿no? Entonces me empezó a gustar más. Entonces, bien,
Y lo que voy a hacer muy brevemente es presentar a las dos poetas, Maribel Andrés y María Domínguez. Voy a ser muy escueto, pero completar todo aquello que consideréis que yo debería haber dicho y que no dije. Sobre todo quisiera decir que, en fin, tenéis una trayectoria realmente que 2 libros, 3 libros, si no me equivoco, de poesía. Tienes más libros, pero bueno, de poesía concretamente. Y de alguna manera yo creo que, en fin, acabaremos hablando de los 2 últimos, Autobús de Fermoselle, del 2019, y El polvo de las urnas, de este mismo año. No, sí, de este mismo año, ¿verdad? De 2020. No, de 2020, sí. 2020, efectivamente. Bien, entonces, lo que primero quisiera decir sobre Maribel, y realmente no es decir sobre Maribel, es, digamos, moviéndome a partir de lo que he leído suyo, y evidentemente he leído los 2 libros, La lentitud del liberto y ahora este Autobús de Fermoselle. Y bueno, ya que hablamos de memoria, quizás la pregunta, ya estarás un poco calvo de que te pregunten esto, pero evidentemente tiene que ver con... Yo creo que ha habido una... En fin, aunque ya sé que tú consideras que hay una complementariedad, y yo también diría que leyéndote me parece que sí, entre el primer libro y el segundo, este Autobús de Fermoselle, que en fin, está inspirado, el título, como sabemos bien, por un verso de Agustín García Calvo, es, digamos, un libro en el que haces un ejercicio de memoria personal, individual, intimista, y en este sentido también familiar. Y bueno, algo de esto hay también en el libro de María Domínguez del Castillo. Hablaré de ello después, porque tiene un arranque realmente que me parece fulgurante, ¿no? Desde el hogar, pero, lo anticipo un poco, pero bueno, ahí también estaría algo de la memoria y de la memoria familiar. Pero lo que sí quería decir es, siempre tengo el recelo de que quizás esto vaya al encuentro también de lo que las poetas puedan considerar que es importante, y a raíz incluso de la pregunta que me hiciste en la radio, si había algo en común. Yo más bien veo cosas muy distintas, ¿vale? Veo muchas diferencias, ¿no? Y eso es lo que mola, realmente, en un cierto sentido, ¿no? Y bueno, entonces, si me permitís, y esto no lo entendáis mal, es simplemente para organizar un poco lo que voy a decir, yo diría que la poesía de Maribel, digamos, tiene una pulsión decididamente reflexiva, y en este sentido, a partir de esa reflexividad, la producción, digamos, de un espacio íntimo, ¿no? Y, en fin, personal, ¿no? Que evidentemente después va ampliando sus círculos de mediación. Y en el caso de María Domínguez, lo organizaré así, porque lo pienso así. Yo diría que la poesía de María Domínguez me ha impresionado muchísimo es por su carácter autorreflexivo, ¿vale? Y por enredarse y atreverse a enredarse en las, en fin, pues eso, en todo lo que supone la autorreflexividad de la escritura, ¿vale? Entonces, más o menos, yo voy a ir por ahí, pero la primera cuestión que quería preguntar a Maribel es que, con relación al primer libro, en este segundo libro, y esto lo apuntaba Antonio Colinas en la introducción, un prefacio que hizo para La lentitud del liberto, él llamaba la atención a una cosa que me parecía muy interesante también en ese libro, que eran los blancos del texto. Los blancos del texto, ¿no? Digamos, esas pausas, si queremos llamar así, en el verso, que decía Colinas, eso, pues, por ahí entraba una especie de reflexividad y de posibilidad, digamos, de frenar, digamos, la voz discursiva, ¿no? Y ese continuo vocal. Y si, no sé si estarás de acuerdo, pero en este segundo libro eso ha dado lugar quizás a otras cosas, ¿no? Se ha perdido un poco esos blancos. La tengo que estoy hablando de lo que no escribe, básicamente. Ese blanco
y bueno, hay, digamos, ciertos lugares guionados, ¿no? Por donde entran pues todo, en fin, todo tu conocimiento de las costumbres y de la lexicografía de Castilla y en fin, de ese lugar tan especial para ti, que es Fermosella, en fin, Castilla en general. Entonces quería que me comentaras, en fin, esta articulación entre ejercicio de memoria, porque de alguna manera el otro también lo es, pero este, digamos, mucho más autocentrado y, digamos así, mucho más, produciendo una voz cohesionada y cohesa, ¿no? Y coherente, pues, en fin, la relación de eso con ese ejercicio sobre el verso. Bueno, antes de nada, hola a todos. No sé si se escucha bien. O... Si no puedes coger el micro. Pues sí, mejor. Me siento como en la televisión. Bueno, hola a todos y muchísimas gracias por estar aquí hoy. A pesar de todas las cosas que tenemos en contra, hasta un toque de queda que nos hará marchar muy rápido, corriendo. Bueno, y gracias sobre todo a Nona por la invitación y a Pedro Serra y a Joan por coordinar estos encuentros, por coordinarlos desde hace tanto tiempo, por ser tan fieles y por regalarnos a todos los que vivimos aquí pues este tipo de encuentros con los autores que son tan interesantes y bueno, tan maravillosos. Por primera vez estoy a este lado, entonces supongo que lo veré de otra manera, pero es un placer para mí estar aquí y estoy muy contenta. Sobre lo que estabas comentando, Pedro, pues sí, yo veo una unión entre ambos poemarios, pero ciertamente el segundo, Autobús de Fermoselle, claramente es un ejercicio de memoria tal cual, ¿no? Memoria, además de una memoria que no es la mía, que es la mía, entremezclada con lo que yo imagino que fue la vida de mis abuelos. De hecho, de alguna manera surgió un poco así, como homenaje a mis abuelos. Lo que ocurre es que al pensarlos a ellos, pues terminé... No se me oía. Claro, es que yo no oía que... Por eso preguntaba que no me oía. Esta no me oía. Decía que sí que es un ejercicio de memoria, que por un lado nació como el homenaje a mis abuelos, y en ese pensarlos a ellos, acabé pensando los espacios en los que vivieron, a los que yo acudí, bueno, en los que yo viví muchísimos veranos, en los que sigo yendo, los pueblos el pueblo de mi infancia. Y digo que este pueblo, al pensarlos a ellos y pensar ese espacio, me di cuenta de que mi propia experiencia en ese lugar era muy diferente a la que ellos habían tenido y quería también contraponerla, ¿no? Y en ningún caso idealizar su vida, porque no tuvo nada de maravilloso, o sea, era pura dificultad y pura dureza, y no era mi caso. Mis veranos eran maravillosos y mi experiencia, digo, en ese lugar era distinta. Entonces, al pensarlos a ellos, al pensar el espacio, finalmente acabé hablando de mí de alguna manera, ¿no? Y cayendo en cuenta, o a través del libro, de los poemas, pues de cómo uno también pertenece un poco al entorno en el que nace, que no es el sitio precisamente elegido, sino el que le ha tocado, y bueno, de qué manera uno se relaciona y se vincula con ese lugar y cómo nos modifica, ¿no? Entonces acabó siendo así como una especie de ejercicio pues, de memoria sobre mis abuelos, sobre mí, y un ejercicio reflexivo también sobre el paisaje y el paisaje, que es un paisaje, como digo, pues afectivo principalmente. El anterior libro pues era otra cosa, pretendía más que nada hablar sobre mi entorno inmediato, sobre, bueno, como dice González Iglesias, hay un verso que siempre cito, que a pesar de intentarlo siempre, nunca sé si lo digo correctamente, odio haberlo estudiado antes de venir, pero que dice algo así como: soy un hombre en creciente desacuerdo con su tiempo o con su época, y siempre me he sentido así. Entonces el libro pues fue un poco eso, una especie de manifiesto contra todas aquellas cosas, algunas de las cosas con las que yo no me relaciono, ¿no? Pero bueno, sí que siento que guardan algún tipo de cohesión. En cuanto a esos espacios blancos, pues me parecía muy interesante, además el título de las charlas de hoy son precisamente eso, memoria, forma y creación, y me interesaba mucho que intentar a través de esa versificación un poco particular y esos blancos y esos silencios
también como romper un poco la frase, fragmentarla, que me parecía una cosa muy propia también de nuestra época, y bueno, y jugar con ella de una manera muy particular, que intentaba pues, que significaran más las palabras de lo que significarían, quería yo, si hubieran permanecido unidas. En este caso, pues quería que la forma en el autobús de Fermoselle fuera algo completamente diferente. Me parecía como un canto, y en este canto pues las palabras, la forma me parecía que debía procurar sobre todo el ritmo, y un ritmo que me parecía más popular y más sencillo, que es lo que quería hacer. Y más o menos eso. No sé si he respondido a todo. Sí, mi pregunta iba porque realmente yo creo que hay en este segundo libro una especie de vínculo realmente como decirlo, existencial, si quieres, entre ese pasado que está muerto y que no conociste, pero que de alguna manera lo que tu poesía pretende es tener, digamos así, una especie de papel restitutivo, ¿no? de ese tiempo, ¿no? Y en Campos de Tierra, en el poema Campos de Tierra, dices algo como en frágiles pasos de albarcas. Por cierto, he tenido que utilizar muchísimo el diccionario. Hay una cantidad de vocabulario que, bueno, las albarcas, ahora ya sé lo que son. Me han traído para que un día, ¿no? En frágiles pasos de albarcas me han traído para que un día yo soltara las hoces de la siega, la esteva del arado y cantara estos poemas, ¿no? Hay como este vínculo, ¿no? Casi, no diría genético, pero congenial, digamos, entre el ejercicio de memoria y el pensamiento del poema, ¿no? Sí, bueno, era como una especie, como digo, de homenaje, también con la certeza de que si ellos se esforzaron tanto, mis abuelos maternos muchos fueron emigrantes y se esforzaron tanto, fue para conseguir que nosotros pudiéramos tener otra vida, y me parecía pues un deber moral darles las gracias, a pesar de que solamente vivo una de mis abuelas, pero bueno, por suerte ya lo leí, lo releí continuamente el libro. Pues me parecía casi como un deber muy hermoso devolverles todo esto y darles las gracias y bueno, darles otro lugar, ¿no? Otro lugar que no es el del olvido, sino que justamente es el del recuerdo en mí y en los demás, porque eso es lo bueno que tiene también la literatura y en este caso la poesía, ¿no? Que hay personas que me han dicho que leyendo los libros, pues el libro sentían que habían conocido mejor a sus abuelos o que mis abuelos podían ser los suyos, y es algo que me parecía maravilloso y que me emocionaba mucho, sentir que claro, que efectivamente esa es la cosa, que es mi abuela pero podría ser la de los demás, y bueno, pues más o menos. ¿Puedo hacer una pregunta, digamos, un poco más? A ver, sí, sobre este tema de la memoria, llevamos muchos años en Salamanca y muchos foros coincidiendo y todo eso. Y realmente, distanciándonos un poco de tu libro, este ejercicio, digamos, de memoria, ¿no? Muy, ¿cómo decir?, que podemos anclar en ese esto es Castilla, ¿no? He aquí Castilla, ¿no? Obviamente no responde ya por... Hemos oído hablar y seguimos oyendo hablar mucho de memoria histórica y todo esto, ¿no? Y realmente hay un lugar y hay un poema que creo que para ti también es importante, que es ese momento, no sé si fue una especie de epifanía o no tiene por qué, pero en que te descubriste que una bisabuela tuya, si no me equivoco, había una foto de ella en el Museo Etnográfico de Zamora. Bien, mi pregunta es, esta memoria, tu ejercicio de memoria, tu modelo de memoria, obviamente responde más por ese otro gran lugar, o no lugar, que te mueve mucho, que es el de la España vaciada, pero no la España, digamos, de la memoria histórica, porque ahí justamente es lo contrario, digamos así. Digamos que hay muchas abuelas y bisabuelos, en general, abuelos, ¿no?, que siguen sin tener un nombre, digamos así, ¿no? Y entonces no sé si, me podrías comentar algo sobre este lugar más amplio de tu libro en estas cuestiones que quizás no necesariamente tienen que ser atraídas para la poesía.
Sí, bueno, primero sobre lo de la España vaciada, yo no pretendía hablar de la España vaciada. Lo que ocurre es que me llamó la atención que mucha gente hablaba del libro como... porque bueno, también salió justo en el momento en que estaba hablando de esto, ¿no? Entonces fue una coincidencia pues, muy particular. Pero no pretendía hablar de eso, pretendía hablar de mis abuelos y como digo yo, me pasaba los veranos en un pueblo que cada vez está más muerto, ¿no? Eso es un hecho y yo como digo, sin querer, al hablar de eso, pues me topé, pues me encontré a mí misma hablando de lugares que se vacían y en cierto modo, y algunos poemas pretendían ser un poco más políticos y decir, no me sé bien los versos de memoria, pero no me sé bien los de Juan Antonio y los míos. Bueno, decía algo así como que este monstruo de una cabeza, que es Madrid, la cabeza, que va devorando, ¿no?, al resto de los hijos. Y digo, han vaciado muchas veces nuestras despensas y se llevan a nuestros hijos. Y era un poco pues esa crítica, quería hacer manifiesta y que fuera obvia, que pretendía, la crítica a una manera de concebir el territorio que yo particularmente pues rechazo de plano y me parece pobre y mira, ahora con la pandemia pues se demuestra una vez más que las aglomeraciones de gente pues son nefastas hasta para la salud. Después, lo que decías del nombre de los abuelos, me parece fundamental que a los abuelos y a todo el mundo se les dé nombre y se recupere su voz y su cuerpo. Me parece que es una deuda que tenemos con ellos y en el caso, por ejemplo, de mi abuela, y esto pues no lo había comentado tampoco antes, en el museo no sabían quién era ella. Bueno, ella salía con otras personas en un libro de alfarería, no sé si era alfarería en Castilla o en Zamora en concreto, no sé. Pero bueno, había habido un fotógrafo que en alguna época remota había hecho fotos de los alfareros y ella era alfarera o cacharrera, como se llamaba en ese momento, en realidad no era alfarera, o sea, ahora decimos alfarera, pero era cacharrera. Entonces, pues habían puesto las fotos en el museo, de hecho es como un poco la protagonista de la sala, porque tiene varias fotos y ellos la llamaban la reina. Porque tienen son muchas fotos, a la gente le llamaba la atención y la miraban mucho y bueno, entonces no sabían quién era esa persona hasta que mi tío, cuando paseó, que fue el primero que lo supo, pues cuando entró en el museo se topó con su abuela, con la que había convivido, la que conocía de sobra y de que no guardábamos ninguna foto. Fue a hablar con el director y le pidió que le diera una copia de esas fotos que era su abuela. Entonces le dieron las gracias porque él pudo ponerle nombre también a mi abuela que tampoco tenía para ellos, ¿no? Y bueno, aún así ellos nos dijeron que siguen llamándola así la reina y cuando fuimos a hacer una presentación al Museo Etnográfico de Zamora, así muy bonita, el museo nos contó la que hizo la presentación que a todos los chicos, a todos los alumnos que van de los colegios, pues les enseñaban a respetarla, ¿no? Y a respetar su oficio, cosa que me pareció pues muy bonito y muy necesario también, teniendo en cuenta que son personas humildes que están donde quizá nunca pensaron que iban a estar, bueno, pues seguridad no pensaron que iban a estar y donde tampoco nadie los habría colocado de otra manera, ¿no? Si no fuera un museo etnográfico, pues las personas no pasarían a la historia. Si te parece, pasamos ahora a María, que el polvo de las urnas de 2020, como decía antes, es su tercer poemario. Los otros dos, el primero de ellos, si no me equivoco, Presente y el mar, del 2017, y El regreso de la lluvia de 2019. Decía antes que, en fin, me parece que la entrada en la poesía de María Domínguez del Castillo se tiene que hacer, yo personalmente lo haría en función de esa pulsión autorreflexiva, como le llamé, para simplificar. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir varias cosas. La primera de ellas, para empezar a recortarlo, el último poema, ¿no?, el polvo, ¿no? Y en el mismo título, después quizás lea el último verso porque me ha dejado completamente anonadado, como se dice. El título del poema es Filomela escribe una oda al soneto, ¿vale? Entonces es este juego, ¿vale? Y a esto llamo yo autorreflexividad de una forma un poco reductora, ¿no? Entonces, escribes un soneto y después haces una cosa en el último verso que yo he visto hacer muy poco, ¿no? Es hacer un verso inmenso
que te lo tengo que decir, o sea, son muy pocos poetas los que consiguen sostener un verso tan largo, ¿no? Y sinceramente, o sea, conozco muy pocos, no voy a nombrar para no distinguir, pero aún no sé bien cómo lo haces, ¿vale? Pero me intriga, pero lo haces. Y ahí ya como que lo bordas, ¿no? Porque es un soneto y el último verso son como 4 o 5 líneas, si no me equivoco. O sea, es como romper todo, ¿no? Romper todo. Bueno, el tema de la memoria en fin, por el que empezamos, porque está, digamos, en las palabras clave que nos pasó Nona, ¿no? Memoria, creación y forma, y también querría colocarte una cuestión sobre la forma. Y para entender, para explicar un poco mejor lo que entiendo por autorreflexividad, en fin, toda esa primera sección, ¿no? Desde el hogar, realmente cuando lo leí y después cuando entendí lo que realmente estaba leyendo, que en fin, el primer verso del primer poema, son varios poemas, dice: despierto en la casa de mis padres, muertos cada día, ¿no? Entonces es ese ejercicio de ficción, digamos, pero una especie de elevado a una especie de segunda potencia, ¿no? Colocarte, digamos, en un lugar que es el que te permite evidentemente la escritura, que permite también de alguna manera imaginar tu propia muerte, ¿no? Que no es lo que está más cierto, ¿no? Que hay un poema que dice eso así, ¿no? Y bueno, y en este sentido, creo que has leído mucho a Celan, ¿no? A Paul Celan, y bueno, en algún lugar dijiste que te interesaba de Celan ese dolor que no se encierra en el egoísmo individual, ¿vale? Me gustaría que si podías comentar un poco más esto. Y en este sentido, de Celan también, yo lo decía, porque realmente, en fin, me intriga mucho la manera como sostienes el verso, juegas con distintos recursos, ¿no? Paralelismos, en fin, juegos de tipo anafórico, todo eso, con mucha destreza, pero no deja de haber una componente de ruptura, ¿no? Y en ese juego de continuidad y ruptura, en algún lugar, has dicho que eso de alguna manera es como una especie de objeto correlativo del vaivén de las olas, y esto me permite traer pues el tema del mar y del agua, que ya sé, leyéndote se ve que es para ti importante. Entonces, sí te diría, no sé si te reconoces en esta descripción, que, en fin, que tu poesía busca justamente ese lugar singular de las transiciones, ¿no? Los intersticios entre palabras, entre imágenes. Sobre esto, palabras e imágenes, tienes unos versos que, en fin, que dices algo que me interesa también por otras cuestiones, es que la palabra ocurre cuando no hay imagen, y esto también podría ser otra pregunta, pero bueno, esas transiciones entre palabras, imágenes, figuras, que son siempre cosas, ¿no? Cosas. Entonces, tu poesía sería como una poesía de dialéctica de los materiales, ¿no? Y bueno, entonces, eso, mi pregunta sería si podrías ampliar un poco y aclarar un poco más, en fin, cuéntanos tu secreto, ¿no? ¿Cómo lo haces? Muchísimas gracias. En primer lugar, me reitero, muchísimas gracias a todos por la invitación, por la asistencia, y estoy muy feliz de estar aquí. Y voy a intentar responder por partes, y creo que voy a comenzar por el primer verso. Despierto en casa de mis padres muertos. El primer libro que leí de Paul Celan se llama Amapola en memoria, si no recuerdo mal. Por tanto, la palabra memoria creo que también da pie a esa pregunta o intervención. Creo que desde pequeña la maldición, entre comillas, que me ha perseguido es la idea de la prematura consciencia. Yo decía del absurdo del azar y de la vida. Hubo un momento en que me vi
exiliada de la hora y por una parte vivía en la anticipación constante y por otra parte me veía realizando un trabajo de cincelado, un trabajo artesanal del pasado, no hablando de escritura, sino en mi cabeza. Entonces, ese libro, que de hecho formalmente quizá es el que ahora siento más ajeno, porque es el que más tiempo tiene, aunque se haya publicado hace relativamente poco, es anterior al del Regreso de la lluvia, surgió de una idea, y esa idea era qué queda del yo, qué queda del cuerpo, del concepto de identidad, si ese concepto se sostiene, con la ausencia del otro, sobre todo de un otro que es primigenio, como puede ser la familia o el hogar. Por tanto, ficcionalizo esa pérdida o esa ausencia, por eso habito en esa casa de mis padres muertos. En segundo lugar, ¿qué queda del otro en la ausencia del yo? Y en tercer lugar intenté dar una respuesta, y esa respuesta era, bueno, queda precisamente el libro, ¿no? Queda la literatura, el arte. Pero la literatura y el arte no es absolutamente nada. Es lo que hace que hagamos cosas en este tiempo en el que habitamos, que no tiene demasiado sentido, nadie exactamente sabe lo que hace. Por eso el final del libro es una ironía sobre mi propio libro, y escribo una oda al desodorante, y escribo una oda a los tapones de oído. Y el final, que es el soneto subvertido, de algún modo, claro, parte de una forma muy conocida, muy convencional de soneto, con la acentuación, con la medida, la métrica, para al final romper con esa estructura que limita lo que se quiere decir de algún modo, con un mito, que es el mito de Filomela, que es la metamorfosis de Ovidio. Filomela tenía una hermana casada con un rey y echaba muchísimo de menos se echaba mucho de menos. Entonces la hermana le pidió al rey que si Filomela podía ir a hacerle una visita. El rey la llevó a una especie de casa retirada, la violó y le cortó la lengua para que no pudiera decir nada. Y Filomela encontró la manera de hablar, y esa manera de hablar era tejer lo que había sucedido, y le hizo llegar ese textil a su hermana. Fue su manera de hablar, y fue un estar tejiendo, y la escritura al final es un estar tejiendo continuo. Entonces ese último verso, que es tan extenso, es una especie de reclamar esa voz que el soneto, la forma del soneto, que además es tradicionalmente masculina, impedía. Bueno, eso para hablar del inicio y del final. Ahora, para hablar de la forma y del agua, efectivamente el mar y la idea de agua es quizá mi banda sonora o mi fondo de espacio, por así decirlo. En muchos sentidos, en muchos planos. Se lo comentaba el otro día Nona, en el plano temático, en un plano también más personal, en el plano formal y en el modo en que entiendo los géneros literarios. El agua es una materia cuya única constancia es la molécula, pero que en cambio se adapta a cualquier forma, aparece en diversos estados, está en continuo movimiento, puede aparecer estancada, puede estar sólida, puede estar sucia, y puede hacerse de ella cualquier cosa, partiendo de lo mismo. Es una textura. Y el lenguaje lo concibo así también. Sí, me permite eso. En fin, en todo caso, eso es así, pero yo, si me permite la osadía, yo hablaría de esa texturización presuponiendo una especie realmente de dialéctica de materiales, porque en un determinado momento el agua trae el polvo, digamos, ¿no?
realmente el agua también está en este polvo, ¿no? A través de Ginferrer tú lo haces, ¿no? Entonces, es eso lo que, lo que realmente me parece muy interesante, ¿no? Eso, polvo. Bien. Completamente de acuerdo. De hecho, urna es un concepto también que puede ser muy abierto a muchas interpretaciones. Cabe el polvo y cabe el agua. En concreto hacía referencia a un poema de Paul Celan que me evocaba mucho el tema de lo que queda después con la ausencia del otro, ¿no? De ese otro cuerpo, porque ¿qué se es o qué es uno en soledad cuando no se construye constantemente en el espacio, en el tiempo y con el otro? Y ahí el agua pues juega también un papel muy importante, tanto en la literatura como en mi idea del ser y el del estar siendo. Y es la idea también del yo en constante construcción, reconstrucción con los cuerpos y los espacios y las ciudades. Entonces, al final, igualmente con el tema de los géneros literarios, lo concibo como más bien una fluidez, ¿no? entre pues esos recuadros o casillas que son relativamente recientes. El concepto de novela es bastante reciente y continuamente se renueva, con cada obra la resignifica y la redefine, ¿no? Y al final un poemario puede ser un artefacto, bueno, esa palabra ahora es un poco como no muy popular, pero un hilo de ficción, y al mismo tiempo una novela puede ser un trabajo lírico tremendo y muy, muy musical y muy trabajado. No sé si he respondido y qué no he respondido, pero... Mucho y has colocado incluso más cuestiones. En fin, la idea es que esto fuera una conversación, entonces... no sé, en fin, otra cosa que me gustaría que hablarais un poco es un poco estafado esta cosa de las influencias y de qué autores os marcaron. Entonces, utilizáis muchas epígrafes, bueno, muchas, utilizáis epígrafes en vuestros respectivos libros, y también ahí veo realmente búsqueda de tradición, si lo podemos llamar así, muy diferenciada, ¿no? En fin, en el caso de Maribel, pues desde Ángel González ¿no? Si no me equivoco, sí. Los de Drummond, Pessoa, en fin, Agustín García Calvo, que antes decía. Y en el caso de María Domínguez, pues ya he mencionado Celan, pero también Shakespeare, Virginia Woolf, que tenía por ahí una chuleta. Sí, Pere Ginferrer, que también hablé de él antes, Rilke, ¿no? En fin, los poetas son grandes lectores de poesía, entonces si me podéis hablar un poco para conversar bien, sobre vuestra condición también de lectores de poesía. Bueno, yo debo decir que considero que en realidad lo que uno debe ser siempre es buen lector, no solo de poesía, sino de cualquier cosa. Yo leo muchísimo ensayo y me encantan los ensayos y me producen además muchísimo placer sus descubrimientos que muchas veces se me hacen poéticos. Entonces a veces, no sé, leyendo algo sobre, no sé qué decir, sobre naturaleza, pues, o sobre astronomía, pues encuentro algo que me sirve y que de alguna manera me ilumina en un poema que no encontraba qué es lo que quería decir o con qué imagen transmitirlo o con qué o de qué modo, ¿no? Entonces realmente las lecturas siempre pues creo que deben ser bastantes y en cierto modo yo también escribo cuando leo. No solo literalmente, que siempre escribo menos los libros de la biblioteca, con un lápiz en la mano. No es ella, no ha sido ella. No he sido yo. Pues siempre escribo, ¿no? Y voy anotando cosas que me sirven y a veces establecen diálogos. En ese sentido, pues los epígrafes de los poemas y demás, yo lo entiendo más casi como un guiño que como una ofrenda. No es que los poemas sean un regalo a ciertos autores, sino que en una lectura pues, de Pessoa tuve una idea que después acabó siendo un poema, entonces
de alguna manera lo dejo por escrito también para que si alguien quiere rastrear dónde estaba el germen, pues se pueda encontrarlo fácilmente, ¿no? Pero bueno, son muchos los que no están y menos que deberían estar porque, en fin, los epígrafes a veces son un poco, distraen un poco. Vale, estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. Y yo concibo la lectura como, bueno, como Eliot decía, un diálogo con los muertos, ¿no? Con las voces de los muertos, pero al mismo tiempo también me gusta la idea de pervertir esas voces aunque les des espacio a esas voces. Y aquí pienso en Leopoldo María Panero, ¿no? Del modo en que a través de su lente y de su voz manipulaba a su antojo sin ningún tipo de reparo todo y lo reescribía y creaba algo diferente partiendo de lo que ya es. Y en ese sentido, pues eso me interesa muchísimo la literatura, en la traducción, en la crítica, que también el análisis, para mí la crítica literaria también puede considerarse un tipo de escritura creativa, podría ser, ¿no? El trabajo hermenéutico, bueno, hasta cierto punto, por supuesto. Y sí, en ese poemario en concreto no hago referencia a tantos autores que escriban en español, precisamente, es curioso. Y yo creo que era porque no sabía muy bien en qué suelo pisaba. Pero está San Juan, ¿no? Está San Juan, por Y supuesto. está Santa Teresa. Está Santa Teresa. Que te atreves con San Juan, o sea, que realmente... San Juan en la cruz. Ya, nada menos. Pero le das una vuelta de tuerca realmente. Sí. Ya, en ese poema. Ya. Bueno, sí, por favor. Sí. Sí. A ver, yo no sé, Nona, ¿cómo es esto de la hora? No, ¿Estamos bien mal? seguís hablando, vamos bien. ¿Estamos bien mal? Está bien. Está bien. En fin, podríamos seguir, pero antes, en fin, con la venia de la directora de la biblioteca y también por supuesto con la venia de las poetas que no saben dónde se han metido, pues les pregunté si les importaría, pues no sé, en un determinado momento para, en fin, dar una continuidad más, no digo más ligera, pero abriendo a otras cosas esta conversación, si les importaría responder a unas preguntas que en realidad están inspiradas por un famoso cuestionario de Bernard Pivot, un gran comunicador francés que durante muchas décadas entrevistó a muchos grandes intelectuales y que ha creado un archivo inmenso de cuestiones, ¿vale? En fin, me dais permiso. Esto es como el vampiro, o sea, yo te pido permiso antes y si me dais permiso yo entro. O sea, bien, entonces, y si os parece, después al final, quizás para rematar, Nona, pediríamos tanto a María como a Maribel que nos leyeran un poema, porque en realidad a eso hemos venido. También. Bueno, entonces, os haré la pregunta, en fin, en conjunto y después respondéis alternadamente, si os parece, ¿no? A ver, ¿qué os pone creativamente hablando? ¿Y qué aborrecéis? Yo puedo responder a que aborrezco, que es lo que se me acaba de ocurrir ahora. Aborrezco, digamos, la igualdad y la repetición. Y no... Vale, solo dos palabras. Ah, sí. Es que siempre... Dos palabras. No, en fin, la idea es que sea corto. Vale. Sí, perdona, María. No sé si ya está dicho, igualdad y repetición. ¿Qué me pone literariamente hablando? Creativamente hablando. Creativamente hablando. ¿Y qué aborreces? ¿Qué es lo que te instiga? Lo polifónico. ¿Qué sonido os gusta y cuál detestáis? Me gusta el sonido acuático. ¿Y cuál detestas? Un silencio mantenido, siempre. Muy bien.
Yo creo que el sonido que más me gusta es mi nombre en ciertas bocas, o sea, en ciertas personas. Y lo que más detesto son los ruidos estridentes. Sí. ¿Qué profesión diferente de la vuestra os gustaría probar? ¿Y qué profesión nunca ejerceríais? Nunca funcionario de prisiones. Vale. Pues ¿Y sí, la que te funcionario. ¿Y la que te gustaría probar? La que me Aparte de gustaría, la profesora. que me gustaría hacer es aprobar que es imposible es cantante de rock. Me gusta la traducción Ujú. y nunca podría, a pesar de que me encantaría, es decir, no es que lo aborrezca, que un cuerpo dependa de mis manos. Entiendo perfectamente. ¿Cuál es vuestra palabra favorita y la que menos os atrae? Si son preguntas fáciles. Mi palabra favorita. Pasa palabras, sí. Soy muy previsible, pero me parece que Mar Vale. es súper abierta y que aborrezco. Sí. ¿O que menos os atrae? De hecho, De hecho. realmente no, pero bueno. Sí, realmente no. Muy bien, estupendo. ¿Cuál es vuestra droga favorita? A mí el café, sin duda. El café y el vino tinto. ¿Cuál es vuestra palabra malsonante favorita? Palabra malsonante. Yo diría joder. ¿Favorita o más No, usada? sí, la que más usáis. Bueno, joder, es la más usada. Bien. Pero es la que más os gusta usar. Sí, porque depende cómo entones, tiene Vale. muchas. Es polivalente, muy bien, perfecto. ¿Qué imagen os gustaría ver en un nuevo billete de euros? ¿Un billete? Sí, Sí, sí. puede ser una moneda. Pero bueno. No sé. Podéis pasar, o sea, si no... Si yo pasé una, no sé si tengo algo que pasar Ya dos. sabes que después no completas el rostro, no Y me ganas. tengo que quedar aquí mañana otra vez. Y no está prometido que escribir da premios. ¿Sabes? Aunque si digo todos me dan un... ¿Sabes? Yo creo que un farito, un faro. Un faro. Muy bien. Bueno, yo estaba pensando en alguna, pero no se me ocurría nadie, bueno, no quería decir nadie, alguna persona que haya sido olvidada injustamente de la historia o poco reconocida. Muy bien. Y podríamos borrar algunas caras que hay ahora. Siguiente pregunta. Si os reencarnarais en una planta o animal, ¿cuál sería? Yo, animal, esto es un poco así muy sencillo, pero la verdad que me gustaría un perro, porque no me gustaría estar muy lejos de los humanos. No por la personalidad del animal para nada. Por otras cosas, la gaviota. ¿Cuál es vuestro personaje de ficción favorito? Roda, que es un personaje de una novela, uy, es que aquí parezco monotema, pero bueno, una novela de Woolf que se llama Las Horas. Las horas. Muy bien. Bueno, no sé si es que me gusta o qué, pero me gusta ¿cómo se me ha ido el nombre ahora mismo? Este libro de Rey Echenique, Martín Romaña, me gusta muchísimo y además porque dice que no le gusta molestar y siempre me sentí muy identificada con esto. Vale, y siguiendo con esto de favoritos, figura histórica que os, en fin, que os gusta y cuál despreciáis, si es que despreciáis alguna.
Yo le dije a Pedro antes de empezar que odiaba las cosas de favoritos. Tengo que elegir, a ver. Pero yo te pedí permiso, o sea, Sí. ya has aceptado. Sí, me metí. El inmortal, ese personaje del cuento de Borges, Sí, muy bien. creo que es una figura histórica favorita. De un poco todas las personas. Creo que María también ya entendió el espíritu. Podéis responder lo que queráis. Vuestro o vuestra artista predilecto. Si tenéis algún artista pues, que especialmente os mueva. Artista en general. En general, sí. Bueno, claro que Virginia Woolf, creo. Bueno, a mí me gusta mucho, pero para hacer un guiño también me encanta Pessoa. No sé si es mi favorito, creo que no, pero me gusta muchísimo y no pararé de hablar bien de él siempre. ¿Qué don natural os gustaría poseer? Aparte del que ya tenéis, que sí, Pues la tranquilidad siempre frente a todo. muy bien. Sí. Sí. ¿Qué virtud admiráis en las personas y qué vicio, con qué vicio sois menos indulgentes? Indulgentes. Me gusta, o sea, lo que más admiro en otras personas a veces es que el orden, no me refiero al orden físico, sino el orden y una mentalidad como calificadora de las cosas. Y lo que más detesto probablemente son la maledicencia, el hablar mal de los demás. Con lo que menos me gusta estoy de acuerdo, y con lo otro diría sinceridad, pero agregado en todo el sentido de la palabra. Sobre todo diría cariño, ¿no? Pero el cariño sincero es como... Perfecto. ¿Tenéis un lema de vida? Y si es así, ¿cuál es o cuál sería? Bueno, no es un lema, pero es la voluntad siempre de la alegría. No lo sé, pero hay una frase de una película en la que una mujer que estuvo a punto de quitarse la vida dice que eligió la vida, así que supongo que elegir la vida. ¿Cuál es vuestro estado de ánimo ahora mismo? Pero ahora mismo, tenéis que ser sinceros. Tensión. ¿Aquí o Aquí, en el ahora momento mismo. de...? Ahora mismo, ahora mismo. Me divierto. Bueno, pues esto sería el cuestionario. Sí, tendrán premio, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Entonces ahora, si os parece, que esto ya os ha preparado para entonar bien, pues nos encantaría oír algún poema vuestro, de vuestra elección. Bueno, como hay algunas personas aquí que sé que les gusta este poema, pues lo voy a leer. No hay mucho público, así que es un regalo para los asistentes. Es La soledad de la carcoma, que es el primer libro poema con el que se abre este libro, que tiene justamente un epígrafe de Pessoa. Me voy a saltar porque es un epígrafe un poco largo, pero bueno, comienzo con el poema, La soledad de la carcoma. Hubo un tiempo, al fin, en que los feligreses comenzaron a partir, en éxodo, uno a uno, sentenciados y en paz, dejando solo en la cueva al Padre, porque envejecido, su abrazo ya no consolaba y su verbo, apócrifo, no sabía nombrar los pecados de sus hijos menores. Más tarde fue Cristo quien resolvió abandonar su cruz en la iglesia para llorar oculto la nostalgia del ganado extraviado, encontrado, que cree saber de rumbos y derrotas. En aquellas capillas consagradas ya no hay eco que repita el temblor y las angustias de rosarios doloridos. Ya los muros enmudecen, ya los nenúfares flotan en la pila bautismal.
Por una grieta atraviesa el aire espeso del anfiteatro desolado un rayo de luz equivocado que ilumina la carcoma que devoró el cuerpo y la sangre. Siglos después, en el vacío de las ruinas, solo silencio, solo las efigies solitarias talladas en madera de unos hombres y mujeres envueltos en seda gélida e impúdico oro recuerdan la humanidad huida. Solo ellos habitan la quietud de los altares y fijan sus obscenos ojos esmaltados, cubiertos de polvo, nunca en la tierra, siempre en el cielo informe, sin divinidad, aguardando. Aunque lo intentaran, no serían capaces de llorar. Fueron esperanza y hoy no son nada. La noche cae y nadie les reza. Deus, ora pro nobis. En aquel lugar desierto permanecen rígidos, desamparados, esas mujeres y hombres enfrentados sin poderse tocar, mirándose con pupilas cristalinas, observando la pureza absurda de sus cuerpos inertes. Allá afuera se sucede el mundo, pero ellos no lo saben, porque dentro nada quiebra la calma secular, imperturbable, de esterilidad, de varones yermos, de vírgenes infecundas, resignadas imágenes de esa vida que nunca fueron. Voy a leer un poema que es a mis padres y mi hermano, pero realmente es como podría ser para todas las personas a las que he amado o amo. Yo ya he dicho mis palabras y han caído y ya son polvo. Y he cumplido mi tarea de amar con la carne y más allá de la carne, de amar en la sangre y más allá de las horas. Time is, time was, but time shall be no more. Soy yo, mamá, papá, soy yo que os hablo. He dicho mi palabra y he amado, amado en cada esquina de la espera hasta quebrar el tiempo. Así que dejadme volver a casa, dejadme volver al polvo, donde ahora estéis quizá para amar en la ceniza. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a Maribel Andrés de Enero y a María Domínguez del Castillo. En fin, ha sido, realmente estoy seguro, para todos un placer y un gran provecho oíros. Y en fin, enhorabuena por vuestros libros y bueno, os seguiremos vuestra tarea de escritura. Muchas gracias. Muchas gracias.